Si nosotros hubiéramos seguido en la panza del casino físico, no hubiéramos crecido. La gente no estaba acostumbrada a apostar online. Lo que más queremos nosotros es que haya deporte. O sea, al final vivimos de eso. Se muere el deporte. ¿En qué apuestas? ¿En qué apuestas? Sí, claro. El online betting era súper mal visto, ¿no? Cuando tú haces una apuesta, el deporte te sabe diferente. A ver, la liga femenil es una de las terceras más apostadas, o sea, está por encima de la expansión. Esto es Players, el podcast de Playbook donde se sientan en esta mesa quienes realmente mueven el juego. Soy Aldo Sales y en cada episodio me siento con quienes invierten, operan y le dan forma a la industria del deporte en habla hispana. Aquí no hablamos de goles, hablamos de negociaciones, tampoco hablamos de jugadas ni las analizamos. Hablamos de las estrategias y las decisiones y las carreras de quienes están detrás del deporte que tanto amamos. Qué gusto tenerte el día de hoy en la audiencia de Players. Muchas gracias. El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Fer Sáenz, Chief Commercial and Revenue Officer de Caliente.mx y sin duda una de las ejecutivas más influyentes del deporte en México. Con más de una década de experiencia en la industria del juego y el entretenimiento, Fer ha sido pieza fundamental para el crecimiento de Caliente.mx en México y en la región. Sin duda la ha posicionado como una de las marcas más visibles en el deporte nacional, redefiniendo la narrativa del betting y logrando inversiones importantes en ligas como por ejemplo la Liga Mexicana de Softball, por mencionar una. Además, como fan del deporte femenil, ha logrado también que más de 100 marcas se sumen al ecosistema. Si quieres conocer cómo se construye la marca sobre la que muchas propiedades deportivas basan su estrategia de patrocinios, este episodio es para ti. Fer, me da muchísimo gusto que estés el día de hoy con nosotros. Yo le tenía muchas ganas ya a esta conversación, así que gracias por estar acá. No, pues muchísimas gracias, Aldo. Como siempre, un placer estar aquí con tu audiencia. El placer es mío completamente. Dije placer, ¿qué tal? El placer es mío completamente, Fer. Oye, me gustaría empezar, o sea, quiero que en esta conversación la apartamos como en tres, ¿no? Primero, tu carrera, cómo llegas a donde estás, luego cómo se ve tu rol actual, y ahorita vamos a hablar de la relevancia del mismo, y luego quiero que nos metemos en un tema que sé que es de tus favoritos y que yo comparto ese fanatismo contigo, que es el tema del deporte femenil, y por ahí algo que estás cocinando desde hace tiempo. Entonces, si te parece, me encantaría primero que nos contaras un poco de tu carrera, porque tu journey, digamos, en el deporte empieza desde que eras niña, como tenista, y hoy en día, desde el escritorio, digamos, estás al frente de una de las marcas más relevantes en la industria deportiva de toda Latinoamérica. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo fue que llegaste a donde estás hoy. Pues, a ver, o sea, de niña sí me apasionaba el deporte, ¿no? Jugué tenis desde los 10 años y lo jugué profesional, desde estatales, nacionales, internacionales, varios ITFs. Después me lastimé la muñeca, me la rompí cuando me iba a ser profesional y digo qué bueno porque eso me abrió las puertas a lo que es una beca deportiva en Estados Unidos. Entonces me fui a hacer mi carrera en San Antonio, becada por la Universidad de San Antonio en Texas por la parte del deporte. Entonces al final, pero pues no sé, de los 10 a los 25 años estuve 100% dedicada a lo que es el tenis. Y obviamente siempre acompañada de mis estudios, etcétera. Regreso de la universidad y pues como todos, ¿no? Empezamos a mandar currículums. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, no? Y tuve la oportunidad de que me contrataran en Cinemark. ¿Te acuerdas de Cinemark? Sí. Ya llovió. Y me encantó. La verdad es que la parte de la industria del cine a mí fue algo que también me fascinó. Ahí estuve como de coordinadora de marketing. Tuve una jefa mujer, era la directora de marketing. Entonces yo creo que para mí también fue importante que mi carrera empezó también liderada, que además era una industria que también estaba liderada el 99%. Yo creo que ella era la única directora mujer, ¿no? Entonces como que eso también aprendí mucho de ella. Y también, pues ahí estuve unos años y después toda la parte, hice mi maestría en la Anáhuac, ya me metí a hacer una maestría en la Anáhuac aquí en Mercadotecnia y Publicidad, y me encantó todo el tema, pues, del marketing, ¿no? Uh-huh. Desde ahí a mí me empezó a apasionar toda la parte del marketing, y me obsesioné con el caso de Red Bull, uh-huh, ¿no? O sea, como que lo estudiamos mucho porque era un marketing como muy disruptivo. En ese entonces, toda la historia que había pasado con Red Bull, que es una historia de emprendimiento, y cómo
cómo dentro de una industria tan competitiva que es la categoría de bebidas, ellos hacen un nicho y hacen una marca alrededor de una bebida totalmente energizante que era además nueva, que no sabían ni siquiera cómo venderla, que habían descubierto la taurina y le habían hecho una bebida gaseosa carbonatizada y cómo la posicionaban en el mercado. Entonces yo leí ese caso de estudios y como que me encantó. Y entonces estuve muy obsesionada con entrar a Red Bull, pero muy obsesionada de que mandaba currículums, o sea, acosaba a la que era mi jefa, le decía, yo creo que podíamos hacer esto. O sea, con todo este ímpetu que tienes, pues no sé, a los 24, 25 años, y logro llegar, ¿no? Me abren una puerta en Red Bull, no en el corporativo de Red Bull, sino en Kastner & Partners, que es la agencia que lleva Red Bull, y que además es la agencia que es la que le decía a Red Bull, la que cuida la marca, ¿no? Entonces, más bien, era la única agencia que he conocido que le decía al cliente qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Porque así lo quisieron hacer los fundadores. O sea, Kastner era un gran creativo de estas agencias de Ogilvy, y cuando su amigo Dietrich Mateschitz le dice que quiere, que encuentra esto y que quiere lanzar la marca, que él sabe del producto y de distribución, pero no sabe de mercadotecnia, le dice, bueno, voy a abandonar, me voy a ir contigo a este negocio, pero la única condición es que yo voy a crear la marca y yo te voy a decir si sí puedes hacer, si sí puedes patrocinar, si hace sentido o no. Y así se funda la agencia de Kastner & Partners. Órale. Que en su momento el 100% le daba servicio a Red Bull y después empezó a abrir su agencia para otras marcas. Entonces, tuve la fortuna de lanzar la primera lata en México. ¿No? Y empezar a hacer todo un contenido muy distinto, de hacer crossfighters, ¿te acuerdas? Que eran estas motos, sí, claro, que daban vueltas y todo en la plaza de toros, convencer a la parte de relaciones públicas que era importante cubrir el evento, empezar a hacer el sports marketing, pero no a agarrar los mainstream, sino empezar a agarrar a Coco Nogales, que era un surfer de Colima, que pues nadie lo conocía, pero surfeaba olas impresionantes, y a empezarles a dar los recursos a ellos para que pudieran seguir surfeando y nosotros grabar el contenido, ¿no? Que hicimos el primero, no sé si te acuerdas, que de hecho hace poco acaba de morir de salto de base que se aventó de Félix Van Gartner. Él se acaba de morir, pero él fue el primero que saltó acá en la Torre Mayor, y nosotros lo llevamos. Yo estuve ahí cuando se aventó y pues, los nervios, y además pues no pedimos permiso, entonces llegó la policía, pero ese era el espíritu de Red Bull, ¿no? O sea, como que siempre era una marca como de rebeldía, de hacer cosas. Fueron los primeros creadores de contenido, ¿no? Que entonces grababan horas y horas del Down Tasco, que eran estos chavos que se aventaban en bicicleta en Tasco, así, haciendo como estos contenidos pues irreverentes, pero muy atractivos visualmente. Y disruptivos, horas de contenido, y después ibas con las televisoras locales a decirles, oye, distribuye mi material, o sea, yo te lo doy. Entonces, pues se ve padre, y lo ponían, y al final estabas tú distribuyendo tu contenido de una forma orgánica, ¿no? Entonces a mí ese modelo yo creo que aprendí muchísimo de Red Bull. Fue una gran escuela, me la pasé muy bien. También me gustó mucho que el director general de ese entonces, gran amigo, Víctor Bucardo, en su equipo tenía muchas mujeres, muchas directoras eran mujeres, ¿no? Entonces eso resonó contigo. Resonó también conmigo, y la rebeldía, y no sé, fue una escuela muy padre. De ahí me voy a PokerStars, ¿no? ¿Cómo se da ese salto? O sea, ¿cómo pasas de estar en la compañía de tus sueños a irte a PokerStars en otra industria? Paso antes en ese lapso, paso a Telmex, o sea, tuve un tema de la parte de corporativa. Me invitan a un proyecto que era lanzar la televisión digital. En su momento era cuando iba Carlos Slim a lanzar la IPTV y con AT&T. Y entonces era crear una empresa
de medios donde comercializara todos los activos de Grupo Carso. Ese era su objetivo. Y estaba colgada de sección amarilla porque eran los vendedores de publicidad más importantes del país. O sea, tenía una fuerza de venta de más de 1,000 vendedores de publicidad. Entonces hacía sentido que el objeto social, o sea, de vender esto, estuviera dentro de sección amarilla. Y ahí aprendí mucho de la parte de la comercialización. Fue cuando también el Grupo Carso agarró CMI, que son los que venden las vallas LEDs. Uh-huh. Y entonces me tocó a mí vender las vallas LEDs, poner los precios, etcétera. Pero sí la parte corporativa me pesaba. O sea, sí, pues me imagino. No venía, yo no soy de una personalidad de estar en la parte corporativa. Me cuestan mucho las estructuras, soy muy inquieta y me gusta que las cosas pasen rápido. Entonces, mover esas estructuras tan grandes, sí, a mí, ¿no? En lo personal, no es mi personalidad. Hay gente que sí le gusta y que es muy contenta y muy feliz, que hace la chamba muy bien y encontré gente muy valiosa, pero a mí me desespera mucho, ¿no? Sí, o sea, de Red Bull a Telmex está un salto interesante. Y eso que era un proyecto, un startup, al final era un startup, ¿no? Claro. Era crear algo nuevo y aprendí también muchísimo, o sea, y comercializamos muchas cosas, pero a mí de repente sí me llega una oferta de PokerStars que buscaban, que eran reclutadores y buscaban gente especial que viniera de Red Bull. O sea, porque necesitaban como ese tipo de perfil. Uh-huh. Y fui a la entrevista y me fascinó, o sea, me fascinó la entrevista. Fue un jefe que además él creó la marca de PokerStars, o sea, porque PokerStars empezó yo creo que en el 2009 y mi entrevista fue en el 2011. Uh-huh. Fue de los jugador de póker a morir y un genio en marketing, la verdad. Y me contrata como country manager de México y de Centroamérica. Uh-huh. Y era, bueno, pues órale, hay que lanzar el póker online en México. Pero ahí yo empecé a ver lo que era el home office, porque las oficinas no están aquí. Empecé yo sola, después empecé con Patty, ¿no? O sea, éramos 2 personas en México, responsable, y con toda la estructura que estaba en Costa Rica, no en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, en Asia. Entonces tenías llamadas que no eran Zoom, sino te metías a un teléfono, hacía un 0800 y entonces se conectaban todos a la llamada, bueno, ¿no? Y así así por mail y en tu casa, y entonces era demasiado disruptivo. A mí ahorita el home office se me hace muy natural, claro, ¿no? Porque pues, muchos años estuve así. Y pues ese sí fue un reto importantísimo porque era posicionar el póker como deporte. De entrada, online, o sea, online, que también ya era otra disrupción. Que además era una cosa, pero era, ¿cómo voy a hacer para que el póker, que pues, tenías toda la imagen del señor de puro, ya sabes, sí, así, con las pistolas y hacerlo de repente pues, cool, claro, hacerlo joven, hacerlo como deporte, enseñar a la gente a jugar póker online, entender la comunidad que ya había de póker, uh-huh, que ya jugaba, ahora llevarla a la parte online, y sobre todo crear marca, uh-huh, ¿no? Y entonces, pues sí fue todo un reto. Fue la primera vez que patrocinamos a las Chivas, ya con la marca de... Me acuerdo el eslogan que decía, las Chivas tienen un as bajo la manga, y no sé qué. Hicimos toda la campaña de Chivas, que estaba muy padre, de ellos jugando póker, y después empezamos a hacer unos torneos online que se llamaban el Chivas Free Roll, donde si lo ganabas, te ganabas boletos para ir a Chivas o camisetas autografiadas y todo eso. Después empezamos a patrocinar eventos de póker online en las escuelas, en el TEC. Llevábamos un camión ahí donde la gente se subía y jugaba online. Pero también era difícil porque estaba legalmente en un marco legal gris, uh-huh, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener cuidado. Sí, siempre promocionábamos el gratuito, uh-huh, el PokerStars.net. Pero era abrir categoría realmente y empezar a encontrar jugadores de póker
buenos, jóvenes, o sea, y sí encontramos varios. El de las estrellas fue Ángel Guillén, que era un chavo que estudiaba, que hoy es uno de los grandes jugadores de póker en el mundo, pero un chavo que estudió economía en el ITAM, que era muy intelectual, con sus lentes y todo. Entonces, esta es la imagen de póker que quiero yo dar en México. Y crear la conversación alrededor, ¿no? De, oye, ganó el primer torneo latinoamericano, un mexicano, pues, periódicos, cúbranme la noticia. Y entonces, era un reto. La verdad es que fue un reto. También me la pasé, me gustó a mí mucho ese modelo de negocio, pues, por objetivos y por resultados y pues de mucho emprendimiento, porque aunque estabas en una gran corporación, pues al final pues era ya la manera disruptiva. Después PokerStars vende, hay un Black Friday en Estados Unidos cuando sacan a todas las operadores en línea, porque que no estaban regulados, que nadie estaba regulado, porque realmente el póker online no nació regulado. Todavía pues apenas está regulando, sino nació y listo. Y entonces pues, obligan a los dueños de PokerStars a salirse de Estados Unidos, a irse y a vender la empresa, ¿no? Se vende la empresa. Yo en ese entonces creé una empresa que se llamaba Fulana de Tal, que yo empecé a darme cuenta, pues, en ese entonces, de toda la parte de perspectiva de género, ¿no? Como que yo decía, no, quiero crear una empresa que tenga una visión también dentro de la comunicación en cuestión de perspectiva de género, que no sabía ni que se llamaba perspectiva de género en ese entonces, pero bueno, hoy lo entiendo que era así. Y estuvo Fulana, hicimos varias cosas de asesoría. Una de las más importantes fue que estuvimos en el War Room de la campaña de Josefina Vázquez Mota, que yo le escribí, le mandé, le dije, oye, pues eres una candidata de mujer y no hay ninguna visión de mujer en tu equipo, o sea, ni toda tu comunicación, no te puedes vender tú con el discurso que le han hecho a todos los candidatos, al final eres diferente, no sé qué. Pues aquí está mi empresa, dame chance, ¿no? De presentarte, y le encantó, y sí nos sumó, y entonces yo me la pasé muy padre en esa campaña con haciendo estrategia política. Y entonces, después en ese inter fue cuando ya Emilio me habla y me dice, oye, me había conocido, Emilio Hank me había conocido porque yo dentro de PokerStars, él llevaba la parte de póker de Caliente, pero pues cuando estaba chavito, hicimos el primer torneo de póker en el Casino Caliente. Entonces yo llevé a mis jugadores y todo eso, y ahí lo hicimos en Durazno. En Caliente Durazno hicimos uno y después lo hicimos en Tijuana, ¿no? Entonces ahí yo empecé a tener como relación con él. Entonces me habla y me dice, oye, pues me acaban de hacer de director online de la parte online de Caliente y tengo este software y pues tú llevas, ayúdame, ¿no? Sí. O sea, ayúdame como asesora, o sea, Era emprender otro negocio nuevo completamente pues desde cero casi, ¿no? O sea, emprender un negocio totalmente nuevo, ¿no? Y pues le digo, órale, va, o sea, me voy como asesora. Le dije, pues sí, yo estoy en México, te empiezo a dar asesoría, vemos cómo se puede. Y ya al final nos dice, no, ya, te necesito aquí de lleno. Vamos a buscar softwares a Israel. Vamos a separar la empresa de casino físico. Y vamos a empezar como startup. Y empezamos 6 personas en caliente.mx, que realmente la mayor aportación fue la marca, ¿no? Pero realmente todo lo demás lo hicimos nosotros, se tuvo que crear. Claro. No, porque además es un negocio totalmente distinto que el físico. O sea, se mueve con KPIs totalmente de físico, del casino físico. Y de ahí pues empezamos con esta aventura en el 2015. 10 años. Empezamos cuestionándonos millones de cosas, porque obviamente todo el software, las ligas que te dan como default, ¿no? El white label, son lo que están acostumbrados los americanos muchos a apostar, ¿no? O sea, entonces no había muchas opciones de liga, por ejemplo, para el fútbol mexicano. Entonces, nosotros era mucho pelear para que tuviéramos un producto como más custom, ¿no? Claro. Al mexicano
Y entonces ya ahí nos empezamos a preguntar, híjole, ¿patrocinaremos un equipo o no? O sea, cada centavo que tú metías tenías que tener un retorno de inversión. Entonces ahí fue como, si hacemos, no lo hacemos. Y pues sí, el primer equipo que patrocinamos fue Monarcas de Morelia. Ahí con la intención de, a ver... De probar, ¿eh? O sea, pero es que es una estrategia completamente diferente, ¿no? Porque tú tienes casinos físicos y lo que estás vendiendo es obviamente las apuestas, pero también hasta cierto punto una experiencia que llegas, el puro que dices, la cubita, lo que hay, y apuestas a los galgos o a ver qué apuestas. Y aquí no te está dando esa experiencia, sino una completamente diferente. ¿Y cómo lo haces para llegar a ese nuevo cliente, que para empezar es un nuevo cliente? Entonces, la experimentación fue, vamos a los fans, en este caso de Monarcas, para que entonces tengamos ese posicionamiento de marca y apuesten en Monarcas, ¿no? Sí, o sea, más que... O sea, cuando nosotros llegamos, tú metías en Google apuestas, search de apuestas, cero. Sí, claro. ¿No? O sea, la gente no estaba acostumbrada a apostar online, ¿no? O sea, y le daba, pues a lo mejor miedo. Todavía el e-commerce estaba, pues muy en pañales. Ahorita ya... Todo el mundo mete una app, todo el mundo se mete apps, Viva Aerobús, todo. Es muy natural hacer la compra e-commerce. En ese entonces todavía no. En 2011 en PokerStars ni procesadores de pago había, ¿no? Entonces, después, en 2000, nosotros todavía estaba como muy... O sea, a punto de, como que yo ya había visto en PokerStars, o sea, a mí me ayudó Caliente a comprobar todo lo que quería hacer en PokerStars que no pude, ¿no? Porque yo en PokerStars decía, es que el mercado mexicano va a crecer, es que el e-commerce, etcétera, pero no hubo las condiciones suficientes o el momento, para que realmente fuera un boom, ¿no? Y el no había una legislación donde nos permitiera captar impuestos, no había bancarización, o sea, era un relajo, ¿no? No podías meter tarjetas de crédito, no había manera de cómo depositar en PokerStars. Entonces teníamos que darle la vuelta con AstroPay y con todas las tarjetas, todito cash, pero no era el mismo volumen. Hoy en Caliente puedes tener todas las tarjetas de crédito, puedes ir a un Oxxo a depositar, puedes ir a un Coppel a depositar, o sea, hay ya muchas formas de depositar que en ese entonces no había. Pero una de las cosas más importantes era cómo vamos a crear la categoría de apuestas deportivas online, ¿no? O sea, cómo vamos a decir a la gente que uno le pierda el miedo a apostar online, dos, que es mucho más cómodo, tres, que aquí puedes hacer también el live event, que puedes estar desde cualquier lado. Antes te tenías los books deportivos, te tenías que ir al book, ¿no? Y ahí meter la apuesta o hablar por teléfono, pero era otra experiencia. Y pues para eso también le tenemos que hablar a los millennials, ¿no? Claro. Pero también hacer la marca padre, la marca deportiva, porque también el Caliente, junto con todos los casinos, no nada más Caliente, pues también tenía esta percepción de casino, ¿no? Entonces como que había que cambiar. También había que cambiar y decir, no, esto es diferente, ¿no? Y entonces así es, por eso empezamos también a hacer como patrocinio deportivo. Necesitamos, que es poderoso cuando tú estás en una playera de un equipo, ¿no? Te da como mucha... te legitimiza, ¿no? Sí, claro. A ver, y hoy en día, me estás contando cuando empezaron con Monarcas. Hoy en día están casi en todos los equipos de la Liga MX, están en las ligas más relevantes del país de distintos deportes, están en todos lados, vaya, hasta en Bajo Puentes, ¿no? Justo aquí al lado de... Qué bueno que siempre muy cerca. Yo todos los días paso por ahí. Y en los medios, en todos los medios. Cuéntame un poco cómo se ve la estrategia de marketing detrás. Es decir, cómo se toma una decisión de en dónde sí estar y dónde no, que mucho tiene que ver con retorno de inversión, obviamente. Pues, o sea, te digo que en su momento, al final, o sea, al principio sí empezamos como el soccer, obviamente ese era nuestro foco, empezar equipo por equipo, muy cautelosos en las decisiones que tomábamos, pero también fuimos los primeros en entrar realmente en México, entonces también queríamos como pues, aprovechar la oportunidad, ¿no? Yo creo que hay pocas veces que se dice el que entra primero y pisa fuerte, ya el top of mind se puede hacer un genérico, ¿no? Como Kleenex, como muchas marcas que vemos que cuando entran
primero, entonces sabíamos que teníamos una oportunidad de hacer eso, que sí iba a costar, pero que ya nuestra estrategia sí era ampliar de soccer a todos los deportes. Y después la pandemia nos los confirmó, ¿no? O sea, porque dijimos, híjole, lo que más queremos nosotros es que haya deporte. O sea, al final vivimos de eso. Se muere el deporte. ¿En qué apuestas? Sí, ¿No? claro. Entonces, a nosotros siempre le vamos a apoyar al deporte, a todas las ligas. Queremos que crezcan todas. Si son de México, mucho mejor. Claro. ¿No? Entonces pues, fue como que esta estrategia de realmente posicionarnos como la casa de apuestas de los deportes también, o sea, que tú pensabas en deportes y tu referente número uno fuera Caliente, ¿no? Ya. Y ahí, obviamente, supongo yo que miden el retorno de inversión en cuanto a cuántos nuevos apostadores o cómo sube el ticket promedio por persona, asumo yo, pero también hay un tema de branding detrás, o sea, miden el exposure que tienen y cómo va el valor de marca y demás, o eso no. Sí, o sea, obviamente sí vemos el top of mind de la marca, ¿no? Qué tan sana está la marca, cómo la perciben, en dónde estamos más fuertes, en qué estados. Eso también tiene, porque al final tienes un brand equity muy importante. Independiente, que además es diferente al que te da la promoción rápida de los bonos ¿no? Que eso pues puedes a lo mejor generar mucho más clics más rápido, pero también sí cuidamos la parte de lo que es el brand equity, ¿no? Que sea una marca sana. Supongo que eres tú y tu equipo las personas más buscadas de la industria deportiva porque todo mundo les pide patrocinio. Son, según yo, de los biggest spenders, ¿no? A nivel Latinoamérica. Sí. ¿Cómo lidias con eso? Pues fue chistoso porque yo venía de rogar. Se cambiaron los... O sea, oye, por favor, mira, soy desde PokerStars, oye, permíteme patrocinarte. No, eres póker online, no, eres el diablo, ¿no? Y después con Caliente, pues, oye, pues, por favor, mira, danos chance de... O sea, también el único que de verdad nos abrió la puerta fue también Morelia. O sea, no era... Al principio, pues, tuvimos que hacer un evento y presentarnos y a ver quién nos recibía y, o sea, yo me acuerdo que le rogamos a Fox Sports, o sea, años para que nos dejara pautar tuvimos que pasar no sé cuántos compliance, porque el online betting era súper mal visto, ¿no? Entonces, bueno, de pasar a eso, pues sí, a hacer una gran marca que hoy realmente, ya los puedo decir, ahora vénganme a ver a Tijuana. Exactamente. ¿No? Antes no. A ver, por ahí me contó un pajarito que incluso hay propiedades, no vamos a decir cuál ni nada, que muchas veces sus proyectos dependen de si ustedes le entran o no, por el financiamiento que se representa, ¿no? Entonces, oye, yo no voy a llevar a cabo tal producción, dejan primero le hablo a Fer, casi, si le entran, o sea, ya la posición no es nada más de un patrocinador, es de un habilitador de entretenimiento y productos deportivos. Sí, o sea, obviamente sí sabemos que somos un motor importante para la industria del deporte, ¿no? Y que pues mucho del aporte de nosotros pues significa mucho para ciertas ligas, sobre todo las ligas que están empezando, ¿no? Entonces, y también hemos agarrado también, o sea, sí creemos también mucho en el deporte, que creo que ese es un diferenciador de otras casas de apuestas, porque obviamente después empezaron, los otros se dan cuenta, oye, como que sí, México, ¿no? Entonces empezaron a entrar, y muchos ya habían estado, pero realmente yo creo que la diferencia, lo que hizo Caliente grande, que yo lo vi con PokerStars, que no lo lograron hacer, es que todo lo querían manejar desde Europa, ¿no? Copy-paste, white level, tradúcelo en español, vete a saber qué, ¿no? O sea, porque ni siquiera era un español de México. Entonces, y nosotros realmente lo que hicimos es ponerle foco a México, que la gente sintiera que es una casa de apuestas en México y que también los deportes con los mexicanos nos importaban, ¿no? Porque al final, estas ligas... Hay que meterle mucho tiempo en desarrollar los momios, la estadística, el streaming. O sea, lo más fácil es, pues ya, puro el MLB, que ya está, el NFL, que ya está la data, que ya la compras, pero
poner nuestras plataformas, la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Nacional de Básquetbol, nos cuesta. No había pensado eso, claro. ¿No? Es elemental de la estrategia. Es elemental y nosotros también lo hacemos por un amor a México, ¿no? Y al deporte de México. O sea, no es como que nos van a quitar nos van a vender más que la NBA, ¿no? Pero para nosotros también es importante que sepas que el deporte que estás viendo tú en tu estado, hoy puedas también tener un Bet and Watch, ¿no? En la plataforma de Caliente, o sea, que lo puedas ver y que puedas apostarle. Y eso sí ha sido un desarrollo 100% de nosotros, por el foco que tenemos de que nos importa México. Claro. Oye, y hablando de desarrollo, porque pues, el negocio ya es muy grande, digamos, ya están en todos lados, puede seguir creciendo seguramente, pero los siguientes pasos tienen que ver con el entretenimiento, con convertirse en un ecosistema de entretenimiento. ¿Por ahí iba la apuesta Caliente TV o no? ¿O cómo se ve eso hacia adelante? Pues, o sea, como la apuesta de Caliente TV era también como un poco, al final, nosotros siempre vamos a seguir donde esté el deporte. O sea, nuestro negocio es el deporte, ¿no? Y el entretenimiento en el deporte, al fin y al cabo. Pero el ecosistema es 100% deportivo. Obviamente ese deporte ha cambiado en siguientes plataformas. Antes pues siempre lo veías en televisión nacional, en Televisa o en Azteca, y hoy tienes muchas variedades. Entonces nosotros lo estamos persiguiendo. Al final, si el de Chivas está hoy en Amazon, pues yo me tengo que ir a Amazon y al que le tengo que comprar es a Amazon, pero yo estoy persiguiendo. Entonces también hacía sentido no estar persiguiendo. Claro, claro. Sí, mejor vénganse para acá. Mejor lo tengo aquí. Sí, claro. ¿Sabes? Claro. O sea, y por eso era un canal deportivo y no era un canal de música o de noticias y todo eso. Entonces, pero al final también yo creo que zapateros a tus zapatos y nosotros sabemos hacer mucho y hay gente que sabe crear muy bien audiencias, ¿no? Y tampoco no era nuestro negocio lo que era la creación de audiencias. Entonces, pero al final nosotros siempre yo siempre le digo que somos como esta salsita Valentina en las palomitas, ¿no? O sea, que ya las palomitas son ricas. Pero si le echas limón y Valentina, híjole, te sale a lo mejor. Eso es lo que es la apuesta. Al final, por eso siempre dice más acción, más diversión. O sea, cuando tú haces una apuesta, el deporte te sabe diferente. No quiere decir que antes no te supiera, pero te sabe diferente, ¿no? Sí. Entonces, es como esta parte de que sí hacemos mucha cosa de entretenimiento, pero yo creo que entretenimiento deportivo, al 100%. Oye, y hablando de entretenimiento y de desarrollo y de cómo se han convertido en unos habilitadores auténticos de la industria, hablemos de deporte femenil. Porque, a ver, yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué barreras estructurales crees que hay todavía allá afuera, en México en particular, o en Latinoamérica si quieres, para que ya no se le vea como, si un día de estos va a jalar el deporte femenil, el proyecto que viene para mañana, va. ¿Qué nos falta para ver que la oportunidad es ahorita? Pues foco, o sea, realmente así como yo lo dije, ¿por qué Caliente MX es hoy lo que es? Primero porque se separó la estructura, de verdad, somos fieles convencidos de que si nosotros hubiéramos seguido en la panza del casino físico no hubiéramos crecido. Porque obviamente pues estábamos chiquitos, entonces cualquier ingreso adicional y eso le dirían, no, vamos a abrir otro casino en Oaxaca, entonces no nos hubieran dejado crecer. O sea, el éxito de Caliente MX es que sí hubo esta separación donde dijimos 100% de mi día voy a estar pensando en Caliente MX y en este negocio y cómo lo voy a hacer crecer. La data está, la industria sí, está el e-commerce, eso, y le vamos a poner foco en lo que es importante, que es el mercado mexicano. ¿Qué quiere el mercado mexicano? Ya. Yo creo que es lo mismo en el femenil. O sea, realmente es difícil que Chivas o América o cualquier equipo o Juárez, o sea, con la mayor intención que tenga, pues siempre va a pensar en el retorno de inversión del varonil. O sea, el varonil siempre te va a comer al femenil. Entonces el femenil no lo vas a dejar crecer como debería, o a la velocidad que te gustaría que creciera, porque va a crecer. Pero pues al final no hay una estructura 100% pensada
en el femenil, que hay un equipo que 100% esté pensando en eso, como Horacio lo tiene en la Liga Nacional de Béisbol, ¿no? Horacio no podría estar pensando en el fútbol y además en el béisbol, tiene que estar 100% en el béisbol. Eso ha pasado, ¿no? Yo creo que Mariana fue el gran acierto de tener por primera vez una presidenta que está enfocado 100% en la Liga femenil, pero creo que falta también ahora a nivel de negocio y a nivel de clubes, pues separar las estructuras, pero eso lo ha dicho muchos asesores, o sea, no es algo que que yo lo haya dicho, ¿no? Entonces, primero yo creo que separar las estructuras para fondearlo, ¿no? Y pues sí, invertir en las bases de jugadoras, o sea, la Liga Femenil tiene 8 años. Sí. Ayer cumplió, o sea, 8 años. ¿Cuánto tiene la varonil? ¿No? Sí, claro. Entonces, la otra vez estaba leyendo, no sé, a un locutor de España que decía, pues también, si yo me pongo a ver los inicios del fútbol varonil cuando tenían 8 años, pues juegan muy mal, ¿sabes? O sea, tiene un tiempo de profesionalizar, y me dijo, y lo que han hecho las chavas, de que hoy ves cada vez unas mejoras en su técnica a nivel deportiva, es impresionante lo que han hecho, ¿no? Y también, pues tú tienes que sembrar el semillero, si no hay niñas, si no hay una sub-16 de mujeres, si no hay escuelas donde las niñas sigan jugando ahí ese semillero que hoy pues te va a tardar mucho, entonces pues realmente sí se necesita también como separar la estructura e inversión, porque la audiencia está, ¿no? Ya lo vimos, la audiencia está. Sí, ya ha roto récords tanto en México pues la como Eurocopa ahorita acaba de una locura. de romper récord. Pues los datos que compartió la Liga MX de FootFem donde sea, o sea que ya tienen 23 millones de vistas, ¿no? Pues ya es una audiencia que la verdad ya te dice algo, ¿no? Pues viene el Mundial, ¿no? Parece que va a ser el Mundial femenino en el 2030 en México. Hubo un Mundial en el 71 aquí que fue todo un éxito y que lo enterraron, pero entonces en el 30 debería de ser también un éxito el Mundial femenil, donde vas a tener ya selecciones como Inglaterra, que los partidos estuvieron muy buenos, claro, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahí va, yo creo que va a ser algo que por sí solo va a ir creciendo y pues nada más es que tan rápido se quiere hacer y capitalizar, pero para mí lo principal es, o sea, yo sí, diría mi carta del femenil, que creo que ya se puede, pues ¿quién la quiere comprar? Alguien que sí le quiera meter foco, alguien que sí, sea su pasión. Coincido. Y a ver, aquí podemos ver el deporte femenil como una nueva categoría, ¿no? A ti que te ha tocado abrir nuevas categorías más de una vez, es una nueva categoría. Entonces, una nueva categoría pues, es un ecosistema, digamos, que requiere distintos players, ¿no? Hoy en día, pues la líder indiscutible es la Liga MX femenil, pensando en México, ¿no? Pero ahí vienen otras ligas, otros equipos, otros productos, debe haber medios, debe haber creadores de contenido, bla, 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 agencias, lo que tú quieras. Pero entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque hablando de inversión, pues sí, llegará, a ver, yo pienso como medio, ¿no? Pero una agencia, pues chance no van a tener ese volumen al principio para ser, digamos, aptos para recibir esa inversión, patrocinio, ventas. Pero entonces, ¿cómo los haces crecer? Pero al final de cuentas, ustedes son un negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo se dibuja la línea entre buscar esa rentabilidad y decir, bueno, ahora es una apuesta? Digo, nosotros, o sea, como Caliente, pues al final... pues estamos, a ver, la Liga Femenil es una de las terceras más apostadas, o sea, está por encima de la expansión. Órale. O sea, para nosotros la Liga Femenil es un buen negocio. Productazo, ¿no? Sí. Pero bueno, obviamente porque también tiene la parte del varonil. Entonces, pues, a nosotros fue como todas las marcas que tú ves, pues te venden el varonil y te incluye el femenil, ¿no? Fuimos los primeros patrocinadores que empezamos a separar los contratos. O sea, que sí empezamos a decir, oye, pues no, la verdad, sí, está bien, pero sí me importa que sí le llegue a las chavas, o sea, que sea un contrato separado, que los bonos, por ejemplo, fuimos de los patrocinadores
que en ciertos clubs empezamos a pagar el bono igual. Porque yo dije, lo que quieras en la audiencia, te la compro. La audiencia es la audiencia, la asistencia es la asistencia, pero el mérito deportivo es el mismo. Páguenle igual. Órale, muy bien. ¿No? Bien ahí. Levantarte a entrenar, sí, los que hicimos deporte. Sí, lo demás puede ser proporcional. Lo demás puede ser ¿de acuerdo? proporcional, Claro, ¿no? claro. Y eso sí son números, sí es... Pero bueno, pues pero las dos tienen un mérito, y el mérito del campeón y el mérito del campeón, pues son lo mismo, a su nivel, el handicap, ¿no? Claro, pero claro. el esfuerzo es el mismo, entonces yo creo que es justo pagarle que los bonos sí fueran Claro. iguales, ¿no? ¿Qué les está faltando a estos proyectos que están surgiendo ahora que el deporte femenil, sobre todo el fútbol femenil en México está creciendo? ¿Qué les está faltando para ser aptos de inversión? Y no solo me refiero a patrocinio de caliente, no, inversión en general, que un fondo de inversión le meta o que una persona le meta, o ¿qué crees que es lo que les está faltando? Yo creo que seguridad, ¿no? O sea, y también verlo, y también el compromiso, de los, yo creo que de los dueños y de la federación. Yo creo que si hay ese compromiso van a venir los patrocinadores. O sea, pero debe de haber como ese foco, como por ejemplo, pues no puede ser que Cruz Azul, o sea, las chicas estén jugando en unas canchas de la Noria donde no tengan las instalaciones, o sea, o que no les estén dando las cosas como la infraestructura para que puedan también ser un buen espectáculo, que a veces la calidad de producción de los partidos no sea la mejor, o sea, entonces, pues obviamente no lo profesionaliza, o sea, si tú ves la americana, o la liga, inglesa o la española, y ves sus transmisiones, son transmisiones de muy buen nivel. Entonces sí, realmente sí falta como... Y también dicen, bueno, la audiencia no puede crearse o sea, yo creo que lo que se imaginaron es, vamos a abrir Chivas femenil, ya, los 55,000 asistentes van a irse a Chivas femenil. No es así, ¿no? También es un crecimiento, es una nueva forma de consumir un deporte donde no había sido espacios de mujeres, ¿no? Hay otros deportes que sí, el tenis lleva muchos años siendo permitido que las mujeres jugaran, o sea, desde 1940, ¿no? Yo ya crecí con referentes de mujeres, ya viendo a Gabriela Sabatini, a Chris Evert, a Martina Navratilova, a Steffi Graf, o sea, yo ya tuve referentes, ¿no? De mujeres, entonces eso me ayudó. Pero las que se querían, las de mi generación que jugaban fútbol, pues no tenían referentes, ¿no? Entonces, yo creo que en cuestión de si era una cancha que era 100% de hombres, que todavía molesta, o sea, que todavía molesta de que no, pues el deporte es para hombres, o sea, el fútbol, soccer es para hombres, ¿no? O sea, todavía hay eso. Y es ridículo, ¿no? Porque pues el tenis, entonces en el tenis sí, en el golf sí, en equitación sí, en nado sincronizado. O sea, como que alguien clasificó que era para hombres y que era para mujeres. Sí, y así nació. O sea, entonces cuando nace es difícil a veces, como hay un rechazo natural, ¿no? Las nuevas generaciones ya no lo van a tener. Entonces toma tiempo. Al final toma tiempo, pero pues también te tiene que apasionar, como la primera vez que compraste un equipo de béisbol, ¿no? Los dueños de béisbol aman el béisbol, ¿no? Y los dueños de fútbol también, o sea, aman el fútbol. Bueno, tiene que haber un dueño que ame el fútbol femenil. Dispuesto a meterle antes de sacar. ¿No? Dispuesto a decir, este es mi pasión y creo en el deporte femenil, en el soccer femenil, y estoy dispuesto a hacerlo un negocio, ¿no? Oye, sé que te tienes que ir a una comida, así que para ir cerrando me gustaría preguntarte, en términos generales, la industria deportiva, que tú la conoces desde tu perspectiva muy bien, tanto varonil como femenil, ¿qué crees que nos haga falta en México para convertirnos en una potencia regional? ¿Lo que estamos desperdiciando? ¿Qué nos falta para explotar el potencial? Pero, ¿deportivamente? Deportivamente y como industria, como negocio, etcétera. Sobre todo como industria, como negocio, de hecho, o sea...
Porque mérito hay, tú lo acabas de decir, ¿no? Tenemos grandes atletas, tanto hombres como mujeres, pero luego pues acabamos copiando lo que hacen en Estados Unidos, que lo hacen muy bien, pero no explotamos todo lo que tenemos acá, creo yo. Pues mira, o sea, yo te puedo decir, yo creo que hay disciplinas mejor organizadas, ¿no? Yo creo que el tenis lo está empezando a hacer muy bien, ¿no? En el caso del fútbol, yo creo que la liga, pues se tienen que poner muy de acuerdo los dueños y yo creo que sí, verse como una liga y no como equipos separados, ¿no? Tiene que haber de verdad una unidad y decir, vamos a apostarle a que la liga crezca, que sea pareja, igual que en el femenil, ¿no? O sea, en el femenil, pues a lo mejor hay 4 equipos que le meten mucho y los otros no tanto, entonces hace que no sea una liga competitiva, pareja, claro, etcétera. Como lo hace muy bien la MLS o todas las ligas, que lo más importante es la liga, ¿no? Y que para que todo nos vaya bien tiene que estar parejo. Entonces yo creo que falta eso, un poquito como más de que se pongan a trabajar en conjunto, ya a largo plazo, que una visión a corto plazo, porque pues realmente la infraestructura, pues ahí está, ¿no? Y yo creo que también algo que falta mucho para que es que yo haría, que me hubiera encantado hacerlo, es fundamental, y que lo hace muy bien Estados Unidos, pues es todo el tema del college, ¿no? O sea, para mí esa es la llave. O sea, yo pude jugar profesionalmente porque además un college me arropó, ¿no? Pero si yo acá quería jugar, era, oye, voy al nacional, no, te expulsamos y tienes ceros y acá no, aquí te dan las condiciones, entonces el mismo college te está profesionalizando desde... Es un acelerador y que te arropa, ¿no? Que, o sea, todos salen del college, de high school, te dan tu beca deportiva, entonces como que tienen muy bien trazado, entonces yo creo que si no hay una cultura de deporte, de verdad de deporte desde la primaria, no educación física de lo que hacíamos así de vueltos a la cancha ya. Pero si empezamos de verdad a hacer que el deporte sea parte de la educación y que obviamente sea un programa donde sí dicen, tiene talento deportivo y lo tomamos igual de serio que el que tiene talento para las matemáticas y empezamos a dar desarrollo y canchas, infraestructura en todas las escuelas, eso va a ir ayudando a ser como la parte más profesional. Yo creo que ahí está el gap más grande. No sé si... Sí. No, yo coincido contigo plenamente. Fer, ¿qué me está faltando que quisieras agregar? Pues no sé. Nada, soy buenísimo. No, fíjate que me dijiste lo de el documental. Claro, ¿no? Exacto, por favor, ya se me estaba yendo. Lo del documental, o sea, yo sí les quiero recomendar que vayan a ver el de México 71. Del Mundial Femenil en México. La verdad a mí fue algo que me explotó la cabeza, que dije, no puede ser. Porque además hubo jugadoras mexicanas de ese entonces que después se les hizo un reconocimiento y todo, pero realmente lo enterraron, ¿no? Y fue todo un éxito. Y estaba el deporte femenil del 71. Entonces yo creo que es una historia muy padre. Fue en México, habla de deporte femenil, viene un mundial en México, varonil pronto. Entonces como que creo que es un tema muy padre ahorita, ¿no? ¿Pero cómo se llama? ¿México 71 tal cual? Sí, México 71. Ahí estuvo Serena Williams, fue la productora con su esposo. Claro, Alexis Ohanian. Están clavadísimos en todo lo que tenga que ver con deporte femenino. Sí, clavadísimo. Ok, buenísimo. Pues esa yo se la recomendaría. Buenísimo. Además, como dices, es buen momento. Es buen momento, ¿no? Para hacerlo. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere platicar contigo, preguntarte cosas? Pues ahí en Fair Science M en LinkedIn, ahí estoy. Siempre cuando no sepa pedir patrocinio. No, siempre los escuchamos porque a lo mejor siempre hay buenas oportunidades. Además vale la pena que te sigan ahorita, ya estás de columnista, estás potenciando de nuevo Fulana Tal, que lleva años. Fulana, que después es un proyecto, pero no es, Fulana quiere ser
todos, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí, o sea, hablando mucho también de deporte femenil, que yo creo que hay que darle su espacio, porque ya hay muchas noticias alrededor, ¿no? Claro. O sea, también nacionales, pero internacionales, o sea, siempre ya está pasando algo de deporte femenil. Habremos platicado en esta conversación mucho sobre abrir categorías. Tú has sido, ya lo dijimos 2 veces, experta en abrir nuevas categorías. Yo espero de verdad que esta sea otra de las nuevas categorías que abres. Yo estoy seguro que sí. Tienes what it takes, ¿no? Nada más es cuestión de meterle toda la ejecución, ganas, lana. Sí. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Sí, sería uno de mis proyectos personales, ¿no? Ahorita está mi compromiso al 100 con Caliente, porque si no Emilio me va a regañar. Pero no vas a estar ahí 40 años más, entonces no. Pero soy multitask, entonces puedo hacer las dos. Y además conviene, porque al final está dentro del ecosistema de lo que es Caliente del deporte, ¿no? De acuerdo. Entonces, pero sí es un proyecto personal que a mí me apasiona y que de alguna manera pues ahí voy a estar, ¿no? Fer, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, desearte el mayor de los éxitos en tu carrera profesional, con fulana tal en particular, porque es muy necesario, pero también en el deporte, porque han sido un jugador, han sido y serán seguro un jugador primordial para habilitar, como decías tú, de crecimiento de la industria deportiva en México, así pues, que sigan los éxitos y que cada vez sea más fuerte y más grande. Pero muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, y también felicitarte a ti por este medio tan importante y todo el crecimiento que hay, que también he visto ahí cómo la estás rompiendo, y además toda la información y todo que hablas y los datos pues es súper relevante para todos nosotros. No, hombre, pues qué bonito termina esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.